Hola, profe, ¿cuál es el balance que hay de este primer partido donde se vio Olimpia mucho mejor, teniendo mucha transición durante el juego? Bueno, buenas noches. A ver, la sensación es buena, lo que sí tengo mucha bronca acumulada. Lo que se pudo ver del partido, el equipo creo que hizo una buena presentación, que es un buen partido. Seguramente hay que seguir buscando mejorar cosas, pero la bronca ya va por otro lado, ¿no? Creo que hicimos todo para llevarnos a los 3 puntos y ustedes lo vieron. Yo si algo que me caracterizó a lo largo de mi carrera es que soy muy respetuoso, soy muy educado y lo que menos quiero es meterme en el trabajo principalmente del arbitraje, del VAR. Yo puedo aceptar que obviamente el gol de Prato, esos hay, fueron al VAR, bárbaro. Después del penal, la justificación ¿cuál es? Nunca estuvo con el brazo abierto, la pelota pega en el brazo, tiene la marca de la pelota, nunca estuvo abierto. Entonces, y después uno analiza, en el partido tuvieron 24 faltas y en el segundo tiempo fueron 15. Entonces, prácticamente en el segundo tiempo nos ve, quiera o no, metiendo en un arco que es la única forma donde Guaraní nos podía haber hecho daño, y no hizo daño por esa vía, fue de tiro libre, de pelota parada. Entonces, uno trata de respetar, y lo entiendo, como lo decía el cuarto árbitro, nos fue metiendo con falta, nos terminó metiendo en un arco, a pelotazos, a la manera de que nos podían hacer daño, y eso es lo que te da bronca, porque creo que uno, después, como se lo dije, si a mí me va mal, si yo no doy resultados para la institución, si el equipo no se ve en cancha de una buena forma, soy el primero que me toca tomar el avión y volverme para Argentina. Ahora, sobre ellos, ¿cuál es la resolución de las medidas que se toman, de las decisiones que toman? Entonces, con eso tengo bronca, porque uno sabe las condiciones del campo no son la ideal, los jugadores se predisponen a hacerlo de la mejor forma, que es tanto para Olimpia como para Guaraní, y después, en el correo de los 90 minutos, creo que fuimos merecedores de llevarnos el triunfo, pero no lo llevamos, no por una virtud del rival, sino porque creo que nos vimos condicionados por una acumulación de faltas en contra nuestra, que fueron 15 en el segundo tiempo, y nos terminaron metiendo de una manera u otra a defender nuestro arco. Entonces, es lo que después se terminó definiendo que era penal. Bárbaro. Fueron al VAR. ¿Cuántos minutos estuvo parado? Hubo cambio. Se ejecutó el penal, dieron 4 minutos. ¿Cuánto se jugó en los 4 minutos? Entonces, uno hace un descargo porque lo que te da es bronca. Y yo soy muy respetuoso, si me conocen a lo largo de mi carrera, nunca me metí con los árbitros, pude haber tenido alguna que otro cruce, pero después respeto, porque mi trabajo es como entrenador hoy hacer y que el equipo funcione, y que el equipo gane, y que la gente venga y nos acompañe, para que obviamente el equipo como hoy, que creo que deje buenas sensaciones. Pero después nos vemos golpeados porque no vemos que el rival nos superó. Si el rival nos hubiese superado, reconocemos, y digo, la verdad que el rival fue superior que nosotros, terminamos perdiendo el partido o nos empataron por merecimiento, pero no fue así. Entonces, es bronca lo que tengo acumulado. Martín, ¿cómo le va para ese Cardinal? Sus sensaciones sobre esa situación del arbitraje, incapacidad o directamente para tratar de perjudicar al Olimpia. No sé, es incapacidad, porque yo no estoy preparado para saber y tomar decisiones sobre determinadas faltas que hay dentro del juego, como también en las determinaciones de un VAR. Yo no sé cuáles son las decisiones que se toman en el VAR y cómo uno se prepara para saber cómo manejar un VAR y sobre eso
estar en comunicación con el árbitro y cuál es la ayuda. Bárbaro. Ahora, lo que estamos haciendo es perjudicando el fútbol, perjudicando al espectáculo, perjudicando a que, quiera o no, cuando el equipo mío juega mal y hace las cosas mal y perdemos los partidos, me caen a mí porque a que juega Olimpia, y Olimpia no tiene ni idea, y Olimpia... Ahora, hoy vimos una imagen que el equipo la va a seguir dando y creo que va a ser mejor. Ahora, no es lo mismo empezar ganando y tener 3 puntos que hoy llegando de esta manera, que te da una sensación de yo no quiero que me ayuden. Ahora, las decisiones, la falta, como vuelvo a decir, de la mano, no es una mano que se abrió, fue que obviamente pegó en este sector porque vi la marca donde tenía la marca de la pelota, la tenía Junior, y que nunca abrió o nunca tapó el tiro, solamente, entonces, nada, estoy descargando. Si estuviera mi psicóloga, estaría hablando con mi psicóloga y le diría todas estas cosas porque me da bronca. Hoy ya no puedo jugar, yo no puedo hacer nada dentro de la cancha, y hoy lo que hicieron los muchachos me vi reflejado y me dieron buenas sensaciones de lo que fue el juego del equipo. Profe, ¿cómo está? Gustavo Gavilán para Deporte Total. Mirando el análisis en general del juego, hasta podríamos decir que fue el mejor partido de Olimpia en la versión de Martín Palermo, por lo que presionó, por lo que fue y tal vez lo que le reclamaba la gente, o por lo menos se reclamaba, es la versatilidad de salir rápido de contra, tener ser contundente a la hora de ir atacando por líneas. Y ahí estaba observando una jugada muy similar, me imagino que con más bronca observa esa jugada. Sí, bueno, ves la jugada y cuando veo las imágenes y ya al término del partido ya no podemos volver atrás y no podés, las imágenes son las evidencias de las equivocaciones o la mala toma de decisiones que pudieron en el momento de una decisión arbitral. Creo yo que quizás para los árbitros hay una explicación para contradecir lo que yo estoy exponiendo. Ahora, vamos a hacer un poco más el espectáculo de esto que tanto se quiere, que el fútbol paraguayo sea para el afuera y visualizar el fútbol paraguayo y hacerlo crecer en todos los aspectos. Desde esto es lo que pasa en un partido, desde las condiciones de los campos, de lo que se quiera ver, porque yo quiero, más allá de que yo sea argentino y que me está dando la posibilidad de por hoy el fútbol paraguayo estar trabajando acá, y estoy orgulloso de estar acá, es ver que siempre haya un crecimiento en cada país que estuve, que el fútbol crezca, que si en mi paso por Olimpia yo le haya dado algo, le haya dejado algo al club, en todo sentido. Entonces, también quiero ver ese crecimiento y ese progreso de este fútbol, porque creo que tiene todo para poder hacerlo. Entonces, que se vea empañado por ciertas cosas que uno empieza a dudar y empieza a sospechar, qué sé yo, no sé si esto caerá bien o caerá mal, pero es la primera fecha, y si todos los partidos voy a estar hablando de esto y no hablar de fútbol, o si se pierde y no reconocer, decir, el equipo jugó mal, perdimos, el rival fue mejor, y reconozco, y terminamos la conferencia de prensa. Ahora hoy me voy con la sensación de bronca porque nos vimos perjudicados. Buenas noches, Álvaro Ponte para Universo 970. La situación de Richard Ortiz, ¿en qué momento se toma la decisión de que no arranque, que estaba con un cuadro muy mal? Y Ramón Martínez, a mi criterio, terminó haciendo un gran partido dentro de todo que estaba haciendo un plan de arrancar. No, bueno, sí, Richard obviamente que priorizó el equipo y su estado también, a que ayer vino en todo el viaje con una congestión y eso lo debilitó un poco y no estaba en condiciones, y lo hablamos hoy a la mañana, y eso habla de bien de Richard en ese sentido, y no ser egoísta, decir no quiero estar y no estar al 100, y bueno, y Ramón obviamente se le dio la posibilidad, creo que la aprovechó, fue importante para ir para el medio campo, pero bueno, creo que todas las líneas, el equipo hizo un partido muy regular en todas las líneas, generamos situaciones, fuimos fuertes en lo defensivo, se complementaron muy bien Barreto con Capazo,
no hemos tenido situaciones de gran peligro por errores propios. Y después en ataque también creo que se generaron tanto en el primer tiempo como en el segundo algunas situaciones más, pero bueno, hay que seguir buscando y hay que seguir, obviamente, doblegar mucho más el esfuerzo, porque si todos los partidos vamos a tener algunas cosas más agregadas a lo que te pone enfrente el rival, tendremos que sobreponernos ante esas situaciones. Martín, ¿qué le dijo el árbitro cuando le consultó sobre o le reclamó sobre la jugada del penal? ¿Cuál fue la respuesta? Yo no hablé con el árbitro, no llegué a ir a reclamar, solamente lo que hablé con el cuarto árbitro fue mi sensación de que se cobraron, en este caso, hoy viendo ahora la estadística, que él me decía que no, que se cobraron las mismas faltas para Olimpia que para Guaraní. Y ahí está la estadística, fueron 24 faltas en los 90 minutos y 9 para nosotros, de los cuales 15 fueron en el segundo tiempo. Eso implica que nos fue cortando el juego en todas las acciones que podríamos nosotros poder llegar a generar algo en ataque, y eran faltas, y eso generaba, obviamente, toda una apuesta a nosotros a defender, a correr riesgo, que por esa vía llegó el penal, o la mayor aproximación fue el cabezazo que terminó pegando en el palo. Después no tuvieron situaciones claras que uno puede llegar a valorar que el rival haya marcado esa diferencia. Fue condicionante en lo que sucedió en el segundo tiempo. Viendo un poco lo futbolístico de Olimpia, que fue muy positivo, ¿cómo se hace para tener ese volumen futbolístico en los 90 minutos? Porque alguien manifestaba después del partido que el equipo se queda un poco a los 20 minutos del segundo tiempo. Y bueno, es lo que hay que lograr ahora, a consecuencia de empezar el rodaje de jugar y de competir, a tratar de sostener eso. A veces es muy difícil que un equipo, no solamente Olimpia, en cualquier parte del mundo, pueda sostener un alto protagonismo y de intensidad en 90 minutos. A veces hay que saber cuándo, en qué determinado momento el equipo está para descansar sin la pelota y poder contrarrestar y cederle el balón al rival, pero a su vez también hacerse fuerte para que el rival no saque provecho de esa posibilidad de tenencia de pelota. Pero bueno, sostener será acumulativo y en el seguido, obviamente, preparándonos para que el equipo se vea de una buena forma en los 90 minutos. A la hora de los cambios, ¿pensó en rematar de contragolpe el partido, jugando con los juveniles, ahí con nombres veloces, y tal vez no introduciendo a Carlos Arrua, que podía tener un poco más la pelota, y lo quería liquidar de contragolpe, profe? Bueno, eran las opciones más factibles que nos daba esa posibilidad de juego, de que habíamos visto que encontrándolos a ellos en zonas avanzadas en ataque habían dejado espacio atrás, y que de esa vía podíamos, como estuvieron casi todas las acciones del primer tiempo o la del segundo tiempo, el gol y también el contragolpe de Hugo Fernández, y había otras acciones que podíamos llegar a poder terminarlas de esa forma. Tampoco teníamos que tener una consistencia en el medio campo, porque eso empezaban a poner mucha más gente en ataque. Entonces intentamos sostener con los 4 defensores más Richard y Matías Vera, que sabíamos que bueno, ellos con esto de tirar pelotazos a la segunda pelota nos podían llegar a hacer daño. A veces uno toma decisiones que cree que en determinado momento cierto jugador nos puede dar algo distinto que otro. Pero bueno, nada, es eso, muchachos. Discúlpenme mi aceleración y mi bronca, que era el comienzo de lo que nosotros esperábamos, hoy venir y sumar de a 3, y que eso nos dé un envión para encarar lo que va a ser el campeonato, que va a ser duro. De todas formas va a ser duro, y que todos los partidos lo vamos a tener que vivir de esta manera.